Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me estén viendo, pero espero que estén muy bien. Bueno, pues la clase pasada nos quedamos en todo lo que es la determinación del objetivo y demás para aplicación de marketing directo. Esta vez vamos a ver algo sobre segmentación, listas y bases de datos. Prácticamente la lista o la base de datos es lo más importante. Muchas veces para las empresas es el activo más importante de su empresa. ¿Por qué? Porque pues imagínense lo que esta representa, dependiendo de la información que contenga, puedes tener pues todo. Imagínense que otra empresa te robara tu base de datos sobre todos tus clientes, pues se vuelve el activo más importante, ¿no? Y bueno, la lista es el concepto de nombres con información adicional significativa registrada conjuntamente. ¿A qué se refiere? A que ustedes van a tener la lista de clientes con cierta información que le da cierto peso, que le va a dar cierta importancia dependiendo de cómo ustedes la tengan armada. Entre más información tengan de los clientes, obviamente van a tomar mejores decisiones, van a encontrar mayor afinidad con el tipo de mensaje que quieren emitir. Pero bueno, si algo que nunca, pero nunca falla, es que ustedes pueden tener un excelente emailing, ¿sí? Pero si tienen una mala lista a quien envían ese emailing, puede ser un fracaso total. ¿Por qué? Yo no le puedo enviar a alguien que compre zapatos de hombre, cuando a lo mejor esa persona es una mujer. Entonces, de nada sirve que el emailing esté increíble, que el diseño esté increíble, que la promoción esté al 70%, si la persona que lo va a recibir no es la adecuada. Entonces, y viceversa, si tienen un emailing que está chafísima, ¿no? Pero imagínense que le llega esa misma promoción de 70% de descuento a alguien que le interesa comprar zapatos, pues entonces seguramente va a tener un éxito rotundo, porque no va a importar el diseño del emailing, no va a importar a lo mejor tanto la comunicación, sino más bien a quién le está llegando, que el mensaje esté llegando a la persona correcta. Y bueno, pues los objetivos de la lista son prácticamente dos. Uno, que es localizar los mejores clientes dentro de tus propias listas. Y dos, conseguir los mejores nuevos clientes dentro de las listas externas, ¿no? Ya lo habíamos platicado, creo que hemos trabajado ya como en otras sesiones, la importancia que tiene la base de datos de tus clientes. Y bueno, pues ahorita vamos a ver, ¿no? Como algunos ejemplos. ¿Cuáles son los tipos de listas que encontramos? Una es la lista de respuestas, ya también les he puesto como muchos ejemplos, pero esta lista de respuestas es en donde tú vas a elaborar algún tipo de promoción, suscripción, algún tipo de solicitantes de regalo. Cuando ustedes, por ejemplo, están buscando por internet algún cierto tipo de información, no sé, a mí me interesa la información de mercadotecnia, ¿no? Y entro y me encuentro con un estudio que se ve increíble, pero solamente me dejan ver las primeras diapositivas. Y me dicen, si quieres seguir leyendo, tienes que registrarte. Eso es lo que nosotros le llamamos una generación de lista de respuesta. Les estoy dando un estímulo para que ustedes dejen la información que requieren de ustedes, dependiendo, o sea, así como puede ser simplemente su correo electrónico para que les manden ese estudio, como puede ser toda una información. A ver, me das tu correo electrónico, me das qué tipo de temáticas te gustas, y deportes, noticias, moda, ¿no? Te pueden pedir mucho más información dependiendo de cómo esté armada la base de datos, o simplemente te piden tu correo para buscar un segundo contacto contigo, ¿no? Eso es una lista de respuesta. Cuando ustedes se suscriben también a algún tipo de… ¿Por qué creen? Si yo, por ejemplo, me suscribo a un periódico, me suscribo al Reforma, a lo mejor, ¿no?, me va a llegar de otra editorial una revista. ¿Por qué? Porque a veces esas mismas listas, esas mismas bases de datos se complementan, o dicen, a ver, Reforma, mira, fíjate que tengo a tantas mujeres
de ciertas características que me encantaría venderles o regalarles tu revista por 3 meses. Y eso te va a ayudar a ti para que ellos se suscriban más adelante. Entonces ellos me tienen como base de datos de lectora de Reforma, sin embargo me van a enviar otro tipo de publicación para que yo la adquiera. ¿Se fijan? Entonces estoy obteniendo nuevamente datos a través de una lista de respuesta. Acudí o presenté o me registré de alguna forma, ¿sí? Y ellos obtuvieron mis datos y con eso aprovechan para enviarme más información. Por eso siempre en las cláusulas les van a decir, ¿estás dispuesto a aceptar recibir información de cualquier tipo de promoción que no seamos nosotros, que muchas veces, digo, la verdad es que la mayoría de las veces ni leemos, y por tener el estudio, porque te den el regalito de 3 meses, por participar en la promoción, por todo, aceptamos lo que sea. Entonces, eso nosotros empezamos a formar parte de un padrón de listas donde se pueden ir comercializando. Digo, ahora con la protección de datos que les traje mi invitado, pero después lo veremos, creo que en la segunda clase, ya nos hablará de la protección de base de datos, que hoy en día es muy importante, ¿no? Pero bueno, y cuando por ejemplo ustedes van a donar también, imagínense que van a donar sangre, dejan todos sus datos, dejan toda su información. Si esas bases de datos de donantes generaran información constante, contactos constantes, podrían a lo mejor incluso tener donantes frecuentes, pero no siento que las bases de datos de donantes estén siendo explotadas adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás, o sea, tú que vas a donar sangre, jamás recibes un comunicado para invitarte a donar nuevamente después de determinado periodo, que sería muy bueno, ¿no? Entonces, se los pongo de ejemplo porque ustedes seguramente se van a desarrollar en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de área, pero para que vean cómo pueden explotar o obtener información de nuevos clientes. Pero lo más importante, después de que la exploten, es de que la usen, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las características principales es de que han estado predispuestos a esa misma actividad. ¿Qué quiere decir? Yo bajé un estudio de mercadotecnia. ¿Qué se imaginan entonces que son mis intereses? ¿Para qué entonces va a ser utilizado mi nombre, mi registro? Seguramente para ofrecerme algún tipo de información relacionada con mercadotecnia. O esas personas que donaron y se registraron, pues son personas que ya hubo una predisposición a haber donado sangre, a haber participado de alguna manera, y que seguramente si ya los tengo registrados, son personas que pueden donar, ya hubo una predisposición, son personas que están dispuestas a ir a dar 2 o 3 horas de su día para donar. Entonces eso hace que yo ya tenga un perfil específico con ciertas afinidades para determinado tema. ¿Se fijan? Entonces con esto, en las listas de respuesta yo puedo obtener nuevos clientes. Las listas compiladas son las relaciones de personas o empresas que tienen algunas características o intereses en común. Si buscan mi nombre, por ejemplo, en Google, yo todavía aparezco en una de las listas de exalumnos de la escuela de la Cámara de Comercio. Y me ha llegado información que me dice, imagínense, yo estudié en la Cámara de Comercio hace como 18 años, no sé cuánto, ya lo dije, ¿no? Si yo todavía estoy registrada en esa lista, a mí me han llegado información que me invitan a tomar cursos de continuidad, me invitan a que registre a mis hijos, o sea, imagínense, ya están pensando en que tengo hijos, en los niveles más básicos. Me sigue llegando información de la Cámara de Comercio. Entonces, eso es saber explotar una buena base de datos, ¿no? Es una lista compilada. Yo aparezco en una base donde estudié en algún momento, ¿sí? Y tú podrías obtener esas listas compiladas en cualquier otra situación, a través de escuelas, a través de facultades, propietarios de coches. Imagínense que yo quiero hacer un super mega evento para la revista Playboy, ¿no? Por ejemplo, Playboy invita muchas veces a niveles socioeconómicos altos a eventos muy distinguidos. ¿Y qué pasaría si le digo a la BMW que me dé algunos
contactos, ¿no? Obviamente esto no se podría hacer legalmente, pero imagínense que Playboy obtiene la lista de BMW, de todos los propietarios de un BMW. Pues entonces a lo mejor emito un comunicado a todos esos que son hombres, ¿no? Y los invito a este gran evento de Playboy. Eso es obtener una lista compilada de cierta agrupación que tiene o que puede tener cierta afinidad con el mensaje que yo quiero emitir, ¿no? Muchas de estas listas también pueden ser públicas porque son listas de gobiernos, listas, las cámaras de comercio, por ejemplo. Si ustedes se meten a internet también, a lo mejor van a encontrar una lista de todos los agremiados a las cámaras de comercio. Y ustedes ya dependiendo de cuál es la categoría que quieren, a lo mejor van a encontrar muchísimos contactos. Digo, ahí la verdad es que hay que saber, ahorita lo vamos a ver, pero hay que saber qué tan actualizadas están, ¿no? También tenemos las listas propias, son clientes activos e inactivos también, ya en su momento ya también lo platicamos en clases pasadas, o potenciales que nos han solicitado información, que nos han dado un regalo o nos han dado una visita o nos han enviado algún catálogo, o dentro de nuestros mismos clientes cuando nos dicen los seguros te lo piden mucho, ¿me puede dar 3 recomendaciones más? Eso es una lista propia de un cliente potencial. ¿Por qué? Porque a ti te vendieron el producto y te están pidiendo 3 contactos más, ¿no? Entonces eso puede ser un cliente potencial, porque si a mí me piden 3 contactos de 3 de mis amigas, no les voy a dar a lo mejor no les voy a dar los nombres de la que sé que no va a poder comprar ese producto, les voy a dar nombres de personas que sé que sí van a poder adquirir ese producto. Entonces por eso se convierten en clientes potenciales, ¿no? Y la verdad es que estas listas son de todas las listas las que tienen mejores resultados en las transacciones. ¿Por qué? Porque si ya tuvieron contacto contigo es porque les interesa. No sé, el ejemplo es, yo fui a ver, me interesaba comprar un coche, yo me registré, le dije al vendedor mis datos y demás para que estuviera en contacto conmigo para saber si después me animaba o no me animaba. Al final no me animé, pero hoy en día sigo recibiendo información de ese vendedor. E incluso ya la semana pasada mandó un mail diciendo que ya se iba a retirar, pero que ahora se iba a cambiar de agencia, cuando realmente yo tuve un día, o sea, solamente una vez el contacto con él, pero él realmente explotó su lista, explotó el hecho de que yo tuve una predisposición a asistir y tratar de comprarme un auto para seguir en contacto conmigo. ¿Se fijan? Y bueno, ¿qué hay que tener en cuenta de las listas? El principio... pero déjenme regresarme un poco. En esta lista de listas propias, aquí les quiero platicar como el caso, ¿no? Con Telcel y Usacell. En teoría, ¿no? Tú no deberías de tener... Imagínense, a mí de repente, yo tengo Usacell, bueno, tengo los dos, pero en mi teléfono Usacell me habla por teléfono Telcel y me dice... Oye, fíjate que sé que tú cuentas con un plan de, no sé, 800 pesos mensuales pero el 40-50% de llamadas que realizas, bueno, pongámosle, el 60% de llamadas que realizas, lo realizas a teléfonos Telcel. Yo te quiero ofrecer un plan que en lugar de pagar 800 pesos, vas a pagar 600 con los mismos beneficios que estás teniendo con la compañía de Usacell. Imagínense el grado de información que tenían acerca de mí, como para saber cuánto estaba consumiendo y cómo querían robarle, porque yo soy un cliente de Usacell, cómo querían robar esa información para jalarme a Telcel. Digo, afortunadamente me gusta mucho más Usacell que Telcel, entonces, y no se le digan a nadie. ¿No? Imagínense entonces, si ellos tienen acceso a ese tipo de información, ¿cómo podrían? Digo, a mí no me cambié de compañía porque me gusta Usacell, porque hay cierta conexión ya con Usacell, porque además tengo muchos amigos Usacell. Sin embargo, si a lo mejor hubiera sido otro tipo de cliente, por ahorrarme esos 200 pesos, igual y se hubiera cambiado de compañía. ¿Y todo por qué? Porque ellos tenían acceso
a las listas propias de Usacell. No sé si fue por el tipo de consumo o incluso de su misma información, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ellos, y me lo imagino, no lo sé, si ellos tienen, imagínense, Telcel sabe todas las llamadas telefónicas que reciben de un teléfono de otra compañía, porque tienen que pasar por sus sistemas, porque les hacen la renta de la conexión. Entonces, si ellos tienen toda esa información, pues entonces pueden saber que Talina habla el 60% de las veces a números Telcel. Y me dicen, a esta que habla mucho con Telcel y que tiene un teléfono de otra compañía, la puedo convencer de que se cambie conmigo. Entonces, qué fuerte, ¿no? Que puedan tener tanto grado de información como para que me hablen por teléfono y me ofrezcan un mejor plan y cambie con ellos. Entonces, tengan mucho cuidado. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero hoy en día tienes que tener mucha seguridad en la información que manejas de tus clientes. Y bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Esto lo que les comentaba, el principio de afinidad, lo que le vincula la oferta con la lista a la que enviamos, ¿no? Lo que les comentaba de los zapatos. No le voy a enviar zapatos, una promoción de zapatos a una mujer, zapatos de hombre, perdón, a una mujer que a lo mejor ni le interesa. O el grado de interés puede ser así minúsculo, porque esa mujer le va a comprar zapatos a su esposo y entonces, bueno, de pura chiripada pegó, pero realmente no es el segmento. Entonces sí tienen que buscar la mayor afinidad. Hoy en día la tecnología te ayuda a encontrar esa afinidad de muchas más formas, incluso a través de internet. Por ejemplo, MSN te vende el acceso a que, imagínense, cuando tú escribes un mail, tú utilizas determinado tipo de palabras. Puedes determinar palabras como muy modernas, ¿no? Y a lo mejor empiezan a sacar cierto perfil por ese tipo de palabras, de sitios que visitas, de los clics que das, ¿no? Cuando te aparece cierta información. Imagínense que yo de repente estoy en mi Hotmail y veo un banner que dice, cómprate esta laptop de tanto, y le doy clic porque me interesó. Esa información se guarda. Entonces empiezan a crear un perfil de usuario, ¿no? Entonces ellos también guardan el tipo de palabras que yo uso constantemente, cuáles son los lugares que visito, y eso hace que ellos puedan vender esas bases de datos, o bueno, no venden la base de datos porque no tienen en esos casos no tienen los datos precisos, ¿no? A lo mejor, lo tienen a través de que yo estoy registrada en Hotmail y podrían tener esa información nada más, mi nombre y mi correo electrónico, pero pueden tener mucho más información sobre mí y de repente entonces si llega, no sé, cualquier empresa en línea, imagínense una tienda Electra.com, ¿no? El Electra.com le dice, a ver, quiero vender refrigeradores, ¿a quién se lo vamos a dar? Pues a las señoritas que tienen, o señoras que tienen este tipo de perfil y que más o menos consultan recetas de cocina, que consultan, ¿no? Toda la información de acuerdo al perfil que yo estoy buscando, a la afinidad. Y entonces obviamente el mensaje va a tener muchísimo más impacto. Ellos incluso te ofrecen que si tú, por ejemplo, le das clic a ese banner de refrigerador y te lleva a Electra, ellos te ofrecen ese como seguimiento tecnológico, o sea, de la cookie, de dónde entró y después hasta qué grado de la tienda llegó el contacto que yo te emití. O sea, Talina le dio clic al banner, después de darle clic al banner entró a la promoción, pero además, ¿qué crees? Que no solamente vio los refrigeradores, que también se metió a ver las lavadoras. Y que ya en la lavadora la convenció casi, ¿no? O sea, casi la convence que estuvo casi a punto de darle comprar en el carrito de compra. Entonces te dicen, ¿y por qué no le mandas un segundo mensaje? De esta base de datos de los que le dieron clic al banner, de estos se fueron a las lavadoras y estuvieron casi a punto de entrar al carrito de compras. Entonces, mándales un nuevo mensaje, es más, ya no les des la lavadora al 50%, ahora se las vas a dar al 70%, pero mándale ese mensaje a Talina, porque Talina llegó casi al carrito de compras de la lavadora, ¿no? Entonces, esa información, ¿no? Eso lo que está buscando es afinidad.
afinidad a los intereses para poder emitir un mejor mensaje. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de las listas? Tenemos listas internas, que son todo lo que ustedes tengan de información con respecto a datos de ventas, de las ventas que realizan obviamente a los clientes, ¿no? Tenemos datos de crédito, ¿por qué creen que ustedes aparecen en un buró de crédito, ¿no? O sea, los bancos tienen mucho contacto con estas fuentes. Bueno, esta no sería una fuente interna de los bancos, pero sí tienen su propia base de datos de cuáles son buenos clientes crediticios y cuáles no. Algunos datos de envíos, yo por ejemplo, en el caso de mi trabajo, uso también como fuente interna, a lo mejor si yo quisiera emitir una información a las agencias de publicidad, tengo datos internos de todos los contactos de las agencias a través del área comercial, ¿no? Entonces imagínense que hoy en día le quiero vender no sé, cierto anuncio en cierta revista. Acuérdense que trabajo en revistas. No sé, en esta revista femenina quiero que se anuncien Coca-Cola, quiero que se anuncie McCormick, quiero que se anuncie Oleico, etcétera. Yo tengo la base de datos de todos los contactos que llevan esas marcas, entonces se emite un comunicado específico a las marcas que me interesan para esta revista, ¿no? Eso es explotar una base de datos interna. Correspondencia en general, solicitudes por teléfono, pedidos específicos, o sea, cuando ustedes hacen una compra, ¿no? A lo mejor una sola compra, quiere decir que ya quedan registrados, ya saben, ya conocen el producto. Informes de visitadores, a veces, por ejemplo, los visitadores, imagínense que van a una casa y dentro de esa casa encontraron a la tía, a la mamá y a la abuela, ¿no? Los visitadores que te fueron, los cobradores, que ahora ya a lo mejor ya no se usa tanto, yo ya no lo vivo tanto ni lo veo, pero antes se usaba mucho que iba el cobrador y eso es un visitador al final del día, y entonces va contigo y de repente se encuentra la señora y también le ofrece y le dice y demás. Eso es generar una fuente de una lista interna. Recomendaciones de la fuerza de ventas, del servicio técnico, de empleados o de accionistas. Aquí hay un grupo, se llama Business Networking International, que a mí me gusta mucho la forma de trabajo, porque lo que hacen es con sus propias, hagan de cuenta que hacen como un grupo de negocios, de empresarios, y en ese grupo de empresarios no pueden repetirse las categorías. ¿Qué quiere decir? No puede haber 2 personas vendiendo muebles, no puede haber 2 personas dando servicios contables, no puede haber 2 organizadores de eventos. Es una categoría en cada una de las mesas de trabajo. Son mesas de trabajo creo que mínimo son 10 personas y se pueden ir a 30, no sé cuánto, la verdad no sé bien cuántas son, a las que pueden ir la mesa de trabajo. Pero está muy padre, porque imagínense, tú cuando empiezas tu negocio empiezas a decirle a todos tus amigos, a todos tus contactos, que vas a entrar en cierto negocio, que estás en cierto negocio. Imagínate, si yo soy una mujer súper popular y demás, a lo mejor tengo 50 contactos, ¿no? Que son importantes para ese negocio que estoy haciendo. En BNI, en Business Networking International, lo que hacen es juntar los contactos de las otras 30 personas que están sentadas en esa mesa. Entonces, si esas 30 personas sentadas en esa mesa también tienen un promedio de 30 contactos, imagínense la cantidad de contactos. Ya llegamos a 90 contactos en una sola sentada que están dispuestos o que podrían ser susceptibles de querer mi producto. No es lo mismo tener 30 que tener 90 contactos. Así trabaja este modelo de negocios de networking y lo que hacen es ir midiendo la cantidad de ventas que se generan a través de esos contactos. Yo en algún momento pertenecía a ese grupo y digo, tienes que pagar una afiliación y demás, pero con un negocio que te salga, se paga la afiliación. Y todo lo demás, ¿no? Empieza ya a ser negocio adicional. Ese monto de venta que yo generé, lo van sumando así como se va generando el de todos los demás. Y ahí la idea es que si tú, por ejemplo, dentro de la mesa hay mecánicos, por ejemplo, un ejemplo, les estoy diciendo de los negocios más sencillitos, el objetivo es que tú, cuando alguien te diga, oye, ¿tienes un mecánico?
tú recomiendes al que está en esa mesa, porque se hacen reuniones semanales y entonces se empieza a formar como cierto tipo de amistad o cierta empatía con todos, de tal manera que tú puedas entonces recomendar a las personas que están en esa mesa. ¿Se fijan? Entonces eso está como padre y se empieza a generar listas de clientes internos, ¿no? Dentro de en este caso pues sería de socios, ¿no? De los llamados empresarios que forman parte de BNI. Libros de invitados. ¿Cuántas veces a lo mejor ustedes no han ido a visitar algún tipo de empresa donde les dicen que tienen que dejar sus correos electrónicos? Ahí ustedes nuevamente vuelven a formar parte de una lista que puede ser explotada para enviar un mensaje en particular. Nos apuntamos en N cantidad de listas. El problema es que no sabemos que las empresas no las explotan y no nos usan como ese cliente que deberían de usar para generar nuevos negocios con nosotros. Fuentes, otras fuentes de listas son las solicitudes, que ya lo platicamos mucho, o sea, lo he platicado en las otras clases. Hacer esta solicitud de respuestas, ¿no? Registrados en una convención, las recomendaciones de clientes, los participantes en sorteos, regalos, muestras, contactos personales, servicios de encuestas, correos especiales, directores de oficina, hojas de producto, registros de producto, o sea, todo en donde ustedes hagan una solicitud de información se vuelve un tipo de lista, ¿sale? Directorios, ustedes también si quisieran, imagínense que yo soy una empresa que vendo fotocopiadoras, ¿no? A lo mejor me agarraría la sección amarilla, eso al final es una lista, me agarraría la sección amarilla de todos los negocios, tomaría todos los negocios a los que tal vez les pueda interesar comprar una fotocopiadora, no sé, a lo mejor las papelerías, a lo mejor pues digo, cualquier tipo de empresa de cierto nivel necesitaría tal vez una fotocopiadora, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos fueron a presentar a la empresa donde trabajo seguros de GNP. Entonces eso pues fue gracias a que tienen un directorio, ¿no? Y que dicen, pues ahora me voy a agarrar editoriales, ahora me voy a agarrar agencias de publicidad, y entonces empiezan a contactarte a través de bases de datos que ellos encuentran, y empiezan a contactar a las empresas. Si ustedes quieren hacer o tener un mayor nivel de probabilidad de éxito, agarren empresas con las que son afines al negocio que van a ofrecer. Entonces, algo que es muy importante, te dicen, ¿cuántos empleados tiene? Porque dependiendo del número de empleados es la oferta que te voy a dar. Eso me lo dijo un chavo de Sport World que va a ir la siguiente semana a verme, por ejemplo. Dice, ¿cuántos empleados tienen? Y y si pudieran, y si no les diera, ¿no?, tanta cosa, te dirían, y más o menos cuál es el nivel de ingresos de esos empleados, cuál es el promedio de ingresos. Si a lo mejor él pudiera atreverse a preguntar eso, le convendría más, porque a lo mejor no sé si el tipo de empresa puede o no puede pagar el nivel de costo que pagar un gimnasio representa, ¿no? O de esos 120, él a lo mejor ya tiene un porcentaje y dice, más o menos ya sé que un 30% tiene la capacidad de pagar un gimnasio como es, ¿no? Tienes que pensar, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder llegar a los 120, eso es un hecho. Pero bueno, y luego listas compiladas, lo que ya vimos, ¿no? Todos los de cuáles son las escuelas, organizaciones de trabajo, organizaciones religiosas. En el centro histórico, por ejemplo, hay tiendas donde venden toda la ropa de los padres, ¿no? De padres religiosos. Entonces, imagínense si ellos se fueran directamente con todas las escuelas de seminaristas o algo así. A lo mejor venderían más que teniendo un local en el centro. No sé, les pongo un ejemplo. O podrían obtener nuevas ventas potenciales a través de tener contacto con seminaristas o con grupos de religiosos.
Censos, contribuyentes, listas de automóviles, ya lo vimos, pero bueno. ¿Cuáles son las figuras que participan? Uno son los agentes de listas, que son llamados list brokers, que lo que hacen es poner en contacto al comprador de esta lista con el vendedor de las listas. Y entonces te dan toda la información, a ver, qué mensaje quieres enviar, etcétera. Ya sé, quieres emitir un mensaje para mujeres que trabajan, que tienen 2 hijos en promedio, qué tal, ¿no? Ellos pueden tener acceso a lo mejor a más información y ustedes pueden acercarse a esos list brokers para poder a lo mejor accesar a bases de datos más afines a ustedes. Compiladores de listas son las personas que producen las listas de personas o empresas recogiendo información de diversos directorios. Yo en algún momento, imagínense, ¿no? Asistí a Expo Tu Boda cuando me iba a casar. Y entonces, ¿saben qué fue lo que descubrí? Que el fotógrafo que contraté ni siquiera había estado en Expo Tu Boda. ¿Saben cómo pudo contactarme? A través de que muchos de los proveedores que te mandan un correo después de que asistes a Expo Tu Boda dejan los correos electrónicos abiertos, es decir, no los ponen con copia oculta. Y entonces cuando ves el mensaje se lo mandaron a N cantidad de contactos. ¿Qué fue lo que hizo el fotógrafo que yo contraté? Tomó esa lista de contactos, obviamente eran personas que estaban interesadas porque hubo una predisposición de asistir a una expo de bodas. Tomó toda esa base de datos y emitió un nuevo mensaje con su información diciendo, pero él sí le puso en copia oculta, ¿no? Y tomé tu información y demás, me gustaría contactarte, ¿no? Y si tú respondes, oye, sí, mándame más información, pues a lo mejor del 100% logró que el 10 le contestara o le diera más información, le dije, así contáctame, me interesa, ¿no? Ahí ya depende del mensaje y depende de más cosas. Pero entonces, este cuate me contacta y me doy cuenta que no era, o sea, digo, me enteré por comentarios, ¿no? Me dijo, no, yo ni voy, yo ni pago, yo nada más agarro los contactos. Dice, porque no tiene caso que pagues lo que te cobra esa expo, mejor me llevo los contactos. Entonces, tengan mucho cuidado. Pero bueno, pues eso es un compilador de listas, digo, lista negra, ¿no? Pero fue un compilador, él se registra en todas para que lo incluyan en todos los comunicados que emiten las empresas y los que lo dejen abierto, se tomó todas las bases de datos. Qué interesante, ¿no? Y bueno, los directores de listas son representantes de los propietarios de las listas recibiendo una comisión. Los directores de listas incluso pueden estar dentro de las mismas organizaciones. Hay áreas específicas, ¿no?, que manejan todo las listas de información de los clientes y bueno, pues son, ya sea, como les digo, pueden ser outsourceadas con empresas que tienen los administradores, CRMs, o pueden estar dentro de la misma empresa. Y bueno, sin darnos cuenta, todos los días damos información de nuestra vida, nuestros gustos y preferencias. Les quiero pasar un video que me encontré muy ad hoc, porque estaba como muy de moda ahorita, igual y ya lo vieron, porque ya lo vieron como no sé cuántas mil personas, entonces, pero me gustaría que lo vieran para que se den cuenta de toda la información que nosotros damos acerca de nosotros. ¿Nos lo corres, Albert, porfa? Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja. Vlinders. Slovenië? Nee. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. Een boeiend liefdesleven. 3, 4...
3, 4. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, Ja? 9, 7. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand, €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 8, Ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 705 van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. Kijk. 41. Ja. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh my god. Oh nee. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Ik weet niet hoe eng. Wow, ¿verdad? O sea, imagínense todos los que somos todavía más súper sociales, ¿no? Ahora con las redes sociales, toda la información que se genera por todas nuestras cuentas, por todo a lo que accesamos, por toda la información que consultamos, que metemos, que nosotros mismos alimentamos. O sea, imagínense este cuate vidente haciéndote creer que lo sabe todo sobre ti. Hasta una chava dijo, ¿no? Eso pocas personas lo saben. Pues no creo, porque estaba en tu red social, no creo que pocas personas se enteren. A mí me da mucha risa porque de repente tus amigas te dicen, oye, que fuiste a tal lado. O sea, hay a veces mensajitos o detalles que están muy en el fondo que hiciste con alguien y yo no sé qué tipo de amigas o no, se empiezan, saben todo, saben el detalle de la conversación, se chutan todas las conversaciones para saber cómo estás o en qué andas, ¿no? Una vez una amiga, por ejemplo, dijo, ay, estoy súper enojada porque el cliente me pagó solamente la factura de 100,000 pesos, me pagó solo una factura de 10, y, o sea, solo 100,000 pesos, ¿qué le pasa? Y yo le dije, oye, Pau, ten cuidado con el tipo de información que estás emitiendo en tu red social. O sea, imagínate, le estás diciendo que tienes 20 facturas de ese mismo cliente sin cobrar, y una representa 100,000 pesos. Si tienes 20, o sea, imagínate, con eso estás dando un estimado de ventas por un cliente que tienes. Dije, ten cuidado con esa información. Aquí pues empezaron, no solamente sacaron información de tus redes sociales, ¿no? Porque estaban todos los hackers atrás tratando de determinar información. Lo conectan con tu correo electrónico, lo conectan con tus cuentas bancarias, porque si lo tienes en tu correo electrónico, generalmente tienes tu número de cuenta, hacen combinaciones de las contraseñas que más usas, o sea, tienen tanta información para crear un perfil sobre lo que eres, ¿no? Tecnológicamente. Entonces, si hoy en día las empresas, ¿no? Tienen, las empresas que tienen más lana, pueden tener hackers internos en la empresa que están buscando ese tipo de información para generar nuevos contactos. Entonces, pues aguas con todo lo que trabajamos. Es inevitable hoy en día estar inmersos en la tecnología, pero pues hay que tratar en la medida de lo posible restringir cierto tipo de información.
¿no? Ahora, todas estas listas tenemos que evaluarlas, ¿no? Una es cuál es la cobertura de la lista, o sea, para saber que una lista es o no afín con el mensaje que yo quiero emitir. Tenemos que saber cuál es la cobertura, es decir, qué territorio geográfico tiene, país, direcciones. A veces esa información es difícil que nos la den, pero una de las formas en la que lo hacen a lo mejor es por códigos postales. Si tú participas en una promoción donde requieren solo niveles socioeconómicos AB, a lo mejor con el solo hecho de que tú hayas dado tu código postal, con eso y con el match que hacen de los códigos postales de las zonas, entonces podrían decir, pues solamente agárrate estos códigos postales que pertenecen a ciertas colonias nice, ¿no? Entonces no es necesario a veces dejar toda tu dirección para que identifiquen que eres de un cierto perfil y te contacten. Otro es el origen del fichero, es decir, la fecha de entrada y la razón. Si tú estás en determinada base de datos, hay que saber de esa lista, ¿hace cuánto fue tu registro? O sea, si fue hace 5 años, esas listas seguramente el nivel de alcance que pueden tener o el nivel de efectividad puede ser menor al que se registró el mes pasado o hace 3 meses, ¿no? Porque a lo mejor hace 5 años te interesaban los bebés, pero pues ya pasó tu etapa de bebés, ya pasaron 5 años. Si tú les mandas a esa misma lista algún mensaje o comunicación de productos para bebé, a lo mejor hoy en día ya no es importante. Entonces, por eso tienes que evaluar cuál es el origen, la fecha de entrada y cuál fue la razón para que tú estuvieras o para que tener un contacto en esa lista. Otro es el sistema de explotación de las direcciones, es el sistema de actualización y ordenación. O sea, ¿cómo estás explotando esta lista, esta base de datos? O sea, ¿qué tanta información adicional tienes, no? O sea, ¿qué tan actualizada la tienes? A lo mejor o sea, imagínense, yo por ejemplo que manejo listas, si yo les quiero vender suscripciones de revistas infantiles, si tengo un contacto que se registró hace 5 años, si la forma de explotar mis listas sería que esos contactos de hace 5 años yo ya no las considero dentro de una base de datos infantiles. Yo ya las tengo que pasar dentro de una base de datos de mamás jóvenes ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya las infantiles ya no les van a interesar, sus hijos ya crecieron y no sé si tengan hermanitos o no, no lo sé, o sea, no. Esos ya serían casos así, ¿no? Se van segmentando, se van minimizando. Entonces, si yo tuviera esa lista actualizada, pues diría que esta de hace 5 años ya no me funciona para mandar suscripciones infantiles. Y luego, valor de la información es la exactitud de la información, el tiempo en la que fue recogida, la forma de conseguir los datos para su explotación. Eso ustedes se los tienen que preguntar a esos brokers que les están ayudando a conseguir esa información. ¿Cuándo fue la información? Aquí miren, de hecho les traje como un cuestionario que pueden aplicar, ¿no? O sea, para cuando vayan a conseguir una lista. Podría proporcionarme primero toda la información sobre la empresa para saber de dónde provienen estas listas. Podría dar detalles sobre los contactos de su lista, qué campos tienes disponibles, cuál es la tasa de utilización por campo, cuál es la fuente de utilización de listas de contacto y cómo se generan los contactos. O sea, este cuestionario ustedes lo podrían aplicar si fueran a comprar una base de datos. Hay bases de datos que son más efectivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa información proviene de personas que participan constantemente en cierto tipo de promociones, por ejemplo. Y si tú quieres emitir una promoción que tenga mucho éxito y estas personas participan constantemente, entonces el nivel de efectividad, eso también lo puedes preguntar, ¿cuál es el nivel de efectividad de estas personas? A ustedes les pasa, si se registran en un sitio web y les empiezan a enviar emailings, hay sitios en donde les gusta tanto la información que ustedes la consultan constantemente. Cada vez que les llega un emailing dicen, ¡ay, el artículo está bueno! Y entras. ¡Ay, el artículo está bueno! Entras. Eso genera un nivel de efectividad. Ese nivel de efectividad es considerado o se puede determinar como
cuántas personas del total de tu base de datos accesan. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, una empresa de tarjetas de crédito, que no les voy a decir el nombre porque si no me cuelgan, dicen, de mi base de datos, de mis 150,000 registros, el 80% abre los correos electrónicos, abre. Y el 20%, ¿no? Da clic a las promociones que yo le doy. Eso es saber el nivel de efectividad de tu base de datos, de tu lista. Ese tipo de información es la que ustedes pueden preguntar cuando quieren adquirir una lista, ¿no? ¿Cuál es el nivel de efectividad para ciertos temas de la lista con la que cuentas? Y bueno, otra cosa es que hay que evaluar en las listas es la habilidad con nuestra propia lista, ¿no? O sea, afinidad con la información que nosotros queremos. Oye, fíjate que yo quiero saber si tienes información de chavitas que asistan a antros por lo menos 3 veces al mes o con cierto nivel de frecuencia. ¿Tienes información sobre eso? ¿Por qué? Porque les quiero mandar un comunicado de alcohol, ¿no? De una empresa de alcohol. Eso es buscar la afinidad en cierto tipo de listas. Posibilidad de segmentación y realización de test muestrales. O sea, oye, tu lista, fíjate que no me interesa llegar a todo lo que es el norte del país. Solamente quiero el sur para abajo, ¿no? O sea, del centro para abajo, todo sur. Entonces, ¿tienes forma de segmentar esas listas? ¿No? Es una de las evaluaciones que ustedes pueden hacer para que puedan incluso tener información mucho más detallada y que puedan ser más afines y que sean más efectivos, vamos. Y bueno, otra parte del cuestionario, ¿no? Si las listas se duplican, o sea, ¿cómo es que haces la selección para que los contactos no se dupliquen? A mí me pasa mucho, por ejemplo, si yo hago constantemente promociones, muchas de las señoras se vuelven y vuelven a participar. Entonces, y generalmente son esas cazapromociones que yo las tengo registradas y aparte son las primeras que participan. Entonces, para que yo pueda tener una base de datos, una lista ordenada, tengo que quitar a todos esos registros que se duplican. Si yo guardara todas mis bases de datos así como de cada promoción que llego, esta es una promoción, otra promoción, si yo nada más sumara, tendría muchos contactos duplicados. Entonces yo lo que hago es limpiar esas bases de datos y voy desduplicando. O sea, digo, la señora Rosita ya participó en estas 3 promociones, nada más déjamela una vez. Ese trabajo, hay sistemas que los hacen, ¿no? A lo mejor yo ahorita lo hago manual porque no son tantos. Pero cuando son empresas muy grandes, obviamente ya tienen esos niveles de registro. Por eso es muy importante que cuando ustedes van a un lugar y hacen alguna compra, no sé, a farmacias del ahorro, y les dicen, ¿cuentas con tu tarjeta? ¿No? Ya está siendo parte de un registro, parte de una frecuencia de compra, parte de un tipo de productos que consumes. O sea, si sacaran el perfil de todos los medicamentos que compras, a lo mejor se darían cuenta de que tienes clientes que consumen productos para diabéticos o productos para bajar de peso, y podrías hacer comunicados específicos para cada una de esas listas, ¿no? Por ejemplo, mi esposo y yo tenemos la tarjeta de Cinemex y de Cinépolis, y pues yo nunca me he enterado que nos llegue información de esa base de datos. Pues muy mal, ¿no? Porque aparte, si ya saben el nivel de frecuencia con la que vas al cine, a lo mejor eres un cinéfilo cañón y vas muchísimo al cine, pues a lo mejor deberían de estarte enviando constantemente cuáles son las nuevas películas, ¿no? Los lanzamientos. O te deberían de invitar a las premiers, no he visto que nos estén enviando información de ningún tipo. Y bueno, la tasa de entrega que garantizan, en el caso que les expliqué de nivel de efectividad. Y bueno, creo que esto se nos va a quedar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Albert? Porque está un poco largo. ¿Lo cortamos o sí? Bueno, chicos, entonces esto lo vemos en la próxima clase. Adiós.